había un peladón así que tenía casi la figura más bromoso que Rambo. Más bromoso que Rambo el peladón, cabrón. Oiga, y fue a un baile en pura camiseta de resaque. En pura camiseta de resaque. Y bien formado el pelado. Porque se alimentaba muy bien y hacía mucho ejercicio y todo. Oye, fue a un baile. No, pues fue una mujer de un rancho. Y que lo va viendo el peladón, cabrón. Así con camisetita de resaque y los brazonones, cabrón. No, güey, se le arrimó. Dijo, ya, dijo, cabrón, dijo, qué figura tan chulísima tiene usted. Dijo, pues, ¿cómo le hace? No, volteó así de reojo y le dijo, no, dijo, pues es que como muy sano y hago mucho ejercicio y por eso es que estoy así. Dijo, oiga, dijo, ¿y cómo se llama usted? No, dijo, pues yo mi nombre es Francisco. Era hasta tocayo mío el cabrón. Dijo, mi nombre es Francisco. Dijo, nomás que, pues todas mis amistades, dijo, estoy bien acostumbrado a que me dicen Pancho. A que me dicen Pancho. Dijo, oiga, no la friegue, Pancho. Deme chance de tocarle un brazón. Un brazón, dijo, me da mucha tentación a tocarle su brazón, dijo. Y yo tengo eso, dijo, que como que sé hacer ojo. Como que sé hacer ojo, dijo. Si no se lo toco, dijo, es peligroso que le haga mal. No, como no, señora, dijo, el brazo, dijo, y lo que usted quiera. No, la señora bien emocionada, agarrada así el brazón con las dos manos, porque el conejón, cabrón, no parecía conejo, parecía liebre, así el conejón, cabrón. Y entonces le dijo, ¿qué brazonón tienes, Pancho? Y luego le tocó así el pecho, dijo, ¿y qué pecho, Pancho? Y donde le tocó hacia abajo, le dijo, ¿qué pasó, Pancho? Porque abajo estaba muy fregado el pedo, cabrón. Abajo parecía pancha el cabrón. Abajo parecía pancha. Oiga, pero como hay unos de menos, hay unos de más, que aunque demuestren menos, porque había un pelado brasileño, de Brasil, que vino para acá, no me acuerdo si para México, para Monterrey. Oiga, y también fue a un fandango, a un baile, a un bailazo donde había bastantes mujeres, bailadoras y todo. Oiga, y el pelado, ese peladón moreno, chaparro brasileño, pero ese aforrado de tatuajes, desde la cabeza hasta los pies, aforrado de tatuajes de todos colores. Oiga, y entonces una muchacha que le gustaban mucho los tatuajes, hoy se le arrimó, le dijo, oye, cabrón, dijo, ¿cómo tienes tanto tatuaje? Dijo, ¿para qué te tatuabas tanto? Dijo, no, me dijo, es que a mí siempre me han gustado mucho los tatuajes y por eso fue que me fui tatuando mucho. Y no, pues ya ven que los chistes, pues luego se hace el asunto bien rápido. La muchacha, por gustarle tanto los tatuajes, se enamoró de él y se casaron y se fueron de luna de miel. Oiga, pues allá donde se fueron de luna de miel, pues que va viendo la mujer que en el aparatito de hacer los niños, pues que también tenía un letrerón tatuado que decía recopla, decía el tatuaje así en la pirinola. Oye, pues ¿qué le dijo la mujer? Oye, cabrón, dijo, hasta ahí te tatuaste, dijo, que bien te quedó ese letrero que dice recopla. Dijo, no, dijo, así parece que dice, dijo, ahora verás ahorita cómo va a decir. No, nomás se tirando a todo lo que daba, decía, recuerdos de Constantinopla. Recuerdos de Constantinopla, decía, ay, fue la chinga. Estaba así, cualquier cosita más cortita que el micrófono. No se crean, son pura mentira. Ya merito se acaba el tecate. Ya merito. Ay, pues, oiga, nomás tomo mucho. Y decían dos compadres que estaban tomando. Y el compadre, ya cuando estaba, uno de los compadres que estaba así como yo me siento ahorita, le dijo, oiga, compadre, chingado, dijo, ya me está llevando la fregada de ganas de orinar. Dijo, ¿dónde podrá uno orinar? Dijo, mire, compadre, dijo, yo estaba viendo que por ahí se va la gente así. Dijo, y se me hace que para allá vaya y puede orinar. Y le agiló al compadre y yo que dijo el compadre, oiga, compadre, dijo, pero ¿trae con qué? Dijo, oiga, compadre, no la joda, dijo, ¿a poco están cobrando? ¿A poco están cobrando? Dijo. Y no, le dijo que si llevaba con qué, porque iba el pobre cabrón así parecido como a mí, que casi no llevaba con qué. Y les doy un chistecito que tengo tiempal de no contarlo, porque como que me da miedito que eso sea contagioso. Nombre, pues dicen que dos amigos que la llevaban muy bien y iban a los bailes y todo, pero uno tenía como unos 18 años
y el otro apenas tenía pues unos 16 o 14. Y entonces iban a los bailes, pero como quiera ya el de 14 años, pues ya ven que los vicios se agarran más fácil que el trabajo. Ya empezaba a tomar tecatito y un que otro traguito de tequila y todo. Oye, fueron a un baile. No, pues ya de regreso pasaron por un panteoncito que tenía la barda así bajoncita. Y le dijo el de 18 años al más chiquillo que se miraba así medio curiosito. Y le dijo, oye cabrón, dijo, ¿cómo ves? Dijo, si nos brincamos la bardita del panteón. Dijo, y en este punto que vamos, dijo, me da mucha tentación que te pongas como de metatito en una bóveda. Dijo, y verás que le hemos de pasar bien bonito. Dijo, ay, dijo, será bueno. Y no, pues se animaron y se fueron, se brincaron la bardita del panteón y empezaron a funcionar. Pues sí, pero el jotito cabrón, el de 18 años, no creía que estaba medio tosquito. Y empezó a hacer, ay. Oiga, pues no sabían que ahí estaba un sepulturero, con un focón, cabrón, y una macana, que pues ya estaba chiviado porque hacía poco se habían robado un muerto. Ya de ahí de ese panteón. Ya ven que ahorita los robos, ya roban de todo. Se habían robado un muerto para cambiarlo para otro panteón. Oye, entonces andaba el sepulturero bien al tiro. No, pues cuando empezó a ir así que se oía que hacía, oye, se fue con el focón, cabrón. Oye, no, pues le empezó a dar cuidado con los clamores y de lejos le dijo, de parte de Dios te pido que me digas si eres de este mundo o eres del otro. Dijo, soy gay. Y le dijo, oye, dijo, ¿y si me podrás decir, dijo, lo que tienes de enterrado? Dijo, oiga, dijo, pues ¿cómo me pide eso? Dijo, usted arrímese y alúcele. Estaba bien abrochado el cabrón, dijo, ay, con de la chingada, dijo, si son de este mundo, cabrón, dijo, ahorita caben y rúmbense a la chingada. Y dijo, la chingada, ¿cómo pasan las cosas? Y entonces, ahorita que me acordé de ese del padre árabe, tanto que me acordé también así por el micrófono, porque así tenía el micrófono el padre árabe. Y entonces, aparte de que era padre árabe, que le gustaba mucho dar misas en las parroquias, estudió muchos idiomas, aparte de que pues la hablada de él era de árabe, y estudió como unos 4, 5, 6 idiomas más. Oiga, pues no me acuerdo si se vino aquí a México o a Monterrey a dar misa en una parroquia, se me hace que por ahí, por una colonia en las orillas de México. Oiga, pues que llegó a esa parroquia a dar misa. Oiga, pues que el primer domingo que iba a dar misa, pues que empezó a entrar el gentillazo, muchachitas con perritos chiquitos y mujeres grandes con perros grandes, según la medida de la persona era el perro. Oiga, pues empezaron a entrar a la parroquia con perros a la misa. No le empezó a gustar al padre árabe la chamba esa. No, pues empezó a principiar a dar la misa. Dijo, en el nombre sea de Dios, dijo, a ver si no he hecho balas. Y entonces dijo, hermana, dijo, quiero que me hagan el favor de abandonar este lugar, todas las que tienen velos en la panocha, dijo, velos en la panocha. No, pues era la madre, le oyeron un poco diferente, y no, pues le dejaron la parroquia sola, porque dijo, hágame el favor de abandonar este lugar, todas las que tienen velos en la panocha. Y no, pues es la madre, quedó la parroquia sola. No, pues para el siguiente domingo les digo, hermanas, ese día me interpretaron mal, dijo. Yo les quise decir que perros en la parroquia, que no quería perros en la parroquia. Y toda la gente entendió que perros en la parroquia. No me la madre, le dejaba la parroquia sola. Pero lo que es interpretar mal la palabra, hijo de la chica. Ahora sí este bote ya está quedando la águila seca.